Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al hermoso estudio de la Palabra de Dios. Prepárese con su lección, con su Biblia, que hoy vamos a estudiar la lección número 6, que corresponde para el 11 de noviembre de 2017. Lleva por nombre Adán y Jesús. Vamos a ver qué tiene que ver Adán con Jesús para nuestra vida eterna. Así que prepárese, tome lápiz y papel, que empezamos con este estudio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Muy bien, antes de abrir la Biblia y la lección, quisiera recomendarle dos cositas. Primero, que si es la primera vez que usted nos está mirando en este canal, suscríbase por favor y hágale clic ahí en la campanita para que le lleguen las notificaciones una vez que subamos la lección. Y segundo, recuerde que también nos puede seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook y Instagram y otras redes sociales por ahí también, que están marcadas en nuestra página oficial, que es feyesperanza.org. Entre por allí, síganos también ahí, inscríbase también ahí en esa página y será un placer estar ahí en comunicación con usted. ¿Tiene alguna pregunta? También por ahí puede mandárnosla por la página de feyesperanza.org. Recuerde que nuestro correo electrónico es info@feyesperanza.org. Ahí puede mandarnos cualquier pregunta que usted tenga referente a la lección o doctrinal, bíblica, de profecía, lo que usted guste. Y si no conocemos la respuesta, la vamos a buscar, a indagar y le traemos una respuesta apropiada, bíblica, meramente, para que usted pueda beneficiarse y que su espiritualidad vaya creciendo y que de esta forma usted vaya preparándose para que sea parte del pueblo que verá a Dios. Recuerde que cuando Cristo venga, solamente aquellos que estén preparados podremos estar frente a Él de pie y para poder mirar su gloria, en este caso cuando Él venga en las nubes de los cielos. Muy bien, la lección de hoy, la lección número 6, y ya dijimos anteriormente, lleva por nombre Adán y Jesús. Vamos a entrar de lleno y recuerde que en la lección siempre tenemos ahí lo que es el versículo de memoria o para memorizar, y hoy vamos a estudiar de hecho todo el capítulo 5 de Romanos precisamente, y el versículo de memoria, o versículos más bien dicho, porque son dos, es el capítulo 5, versículos 1 y versículo 2, y vamos a entrar de lleno a esta lectura y vamos a explicar, hoy sí vamos a explicar primero los textos bíblicos y después vamos a contestar las preguntas que vienen en las lecciones. ¿Está bien? Así es que vamos, ya de paso están todas aquí escritas en la pantalla para que usted solamente tenga que ir siguiéndonos en su teléfono, en su computadora, en su tableta, donde usted esté mirando esta lección. De paso, muchas gracias por seguirnos a través de este medio y también un agradecimiento muy especial a las personas que están comunicando con nosotros a través de estos mensajes. La semana pasada pusimos a disposición suya los documentos sobre el sábado, cómo guardar el sábado, qué es el sábado, qué es el reposo de Dios y todo lo demás. Y de hecho, tengo un documento que son 100 evidencias sobre el sábado, que el sábado es un día que todavía hoy por hoy está vigente y que debemos de todos de guardar apropiadamente. ¿Qué? Así es que si le interesa todavía, está todavía a su disposición. Mándanos un correo electrónico ahí a info@feyesperanza.org y con mucho gusto se lo enviaremos. ¿Okay? Gracias a las personas que ya lo pidieron de paso. Muy bien. Vamos a entrar a lo que es la lección de esta ocasión, pero recuerde que como siempre necesitamos orar y pedir la unción del Espíritu Santo para que Él vaya guiando nuestros pensamientos y nuestras mentes para poder entender el mensaje que Él tiene para nosotros en esta lección. ¿Sí? Le invito a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos porque nos da la oportunidad de estudiar tu Santa Palabra. Ahora que nos disponemos, Señor, a mirar las diferencias entre Adán y Jesús y a hacer una comparación, Padre Celestial, de lo que esto implica para nuestra vida espiritual, te pedimos de una manera muy especial, Señor, que por favor unja nuestras vidas, unja, Señor, nuestros pensamientos para que podamos entender ese mensaje especial de salvación que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona que está mirando este video, al igual a sus familias y sus familiares. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya dijimos, es la lección número 6 y lleva por nombre Adán y Jesús. Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Adán siempre lo vamos a mirar en toda la lección como una persona que, obviamente, la primera persona que fue creada por Dios, en este caso por Jesús, y lo miraremos también en el punto de la desobediencia, tristemente, ¿no? Entonces, Adán pecó porque él desobedeció a Dios. Y después vamos a mirar que Jesús es el segundo Adán que
viene en este caso a restaurar lo que Adán, en este caso, echó a perder, si le podemos decir de esa manera, al desobedecer a la palabra de Dios. Ahora recuerde algo bien interesante. Cuando Adán desobedece a Dios, no había una Biblia, no había nada escrito, por así decirlo, donde decía, así te debes de comportar, así, 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 esa. Solamente Dios le dijo a él, por palabra, persona a persona. Entonces, hoy por hoy, digo esto porque hoy por hoy nosotros, los seres humanos, estamos mirando la palabra de Dios, la Biblia, y cada quien la entiende, y cada quien jala para un lado y cada quien jala para otro, ¿verdad? Y cada quien la entiende como la quiere entender y a su propia manera. De repente agarramos la Biblia y la torcemos para que no nos duela lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios dice no, es un no. Cuando Dios dice sí, es sí. Y si Dios dice, da un mandamiento que debemos de guardar y debemos de seguir, debemos de seguirlo sin titubear y tampoco sin hacernos el que no escuchamos, el que no entendimos, o a buscarle la forma para que de esa misma manera yo pueda hacer lo que a mí se me venga en gana y no lo que dice la palabra de Dios. Si Dios dice esto es. Ahora, hoy por hoy tenemos la Biblia. Antes Dios hablaba directamente a Adán y a Eva en este caso, pero hoy tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y así la tenemos considerada de esa manera. ¿Okay? Así es que vamos a mirar a Adán a través de toda la palabra de Dios, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. A Adán, una persona que desobedeció, y por su desobediencia, todos nos decimos desobedientes en este caso, pero después viene Cristo Jesús a restaurar esa desobediencia. Con Jesús restauramos en este caso para nosotros la vida eterna. Si es verdad que en Adán todos hemos pecado, en Jesús todos somos llenos de gracia por fe en Cristo Jesús. Vamos a mirar eso más adelante en los versículos de la Biblia precisamente. Vamos al versículo de memoria que se encuentra en Romanos 5, versículo 1 y versículo 2. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nótese algo bien interesante. Empezamos ya desde un principio con lo que es la fe. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aceptamos a Cristo Jesús por fe, es que tenemos esa gracia de la salvación. De esa manera, nosotros es como podemos ahora estar justificados ante Dios. Recuerde que Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Si quitamos a Cristo Jesús de en medio, nos quedamos solamente con la ley y solamente con Dios, que vamos a mirar más al rato en los siguientes versículos, con la ira de Dios en su momento dado. Vamos a explicar también esa parte de paso. Sin embargo, gracias a que Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros, para que de esa forma nos pudiera rescatar, pero por la fe. Si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, somos rescatados del pecado o de la maldición de la ley, como dice también el apóstol Pablo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a hablar más de eso más adelante precisamente, ¿ok? Bien, vamos al versículo 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dese cuenta algo bien interesante, que si usted ama a Cristo Jesús, usted va a gloriarse, en este caso, en el mensaje de la salvación. Una vez que Cristo nos salva, ¿sabe? Ya no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, por así decirlo. Si alguien quiere perseguirnos, si alguien quiere torturarnos, si alguien quiere matarnos, ya no importa. Porque ahora todo eso precisamente es lo que produce la esperanza. ¿La esperanza en qué? En la vida eterna. Recuerde que Cristo vino, y Cristo al morir por nosotros, Él no nos vino a rescatar de la muerte que hoy por hoy se conoce como el sueño. Él vino a rescatarnos de la muerte eterna. Así es que esta muerte del sueño nadie debería tenerle miedo. Y dése cuenta que una persona o una familia que ama a Cristo Jesús y que está bien con Dios, cuando un ser amado muere y que muere en la esperanza bendita de la resurrección, esas personas tienen esa bendita esperanza precisamente que a pesar de la tribulación, de las pruebas, todo lo que hemos vivido en esta vida, a pesar de todo esto, viene un momento donde nosotros
tenemos la bendita esperanza de que resucitaremos y que estaremos juntos una vez más. Qué hermoso mirarlo de esa manera, ¿verdad? Ahora, las tribulaciones, recuerde que en la palabra de Dios se nos habla que el cristiano o bien la persona que quiere ser fiel a Dios o que es fiel a Dios, mejor dicho, no que quiere, no, sino que es fiel a Dios, tendrá tribulaciones, tendrá persecución y posiblemente lleguemos a ser mártires precisamente en el tiempo del fin. Así es que tenemos hay que mirar bastante detenidamente lo que es la tribulación y lo que son esto, ¿no? Y no tener miedo, porque recuerde, mi hermano, mi hermana, y vea lo que ha pasado en la historia. Si una persona era torturada o algunos de ellos incluso quemados en la hoguera, ¿sabe? Esas personas morían cantando. ¿Que ellos no tenían dolor? Posiblemente que no, posiblemente que sí. A finales de cuentas, recuerde que quien da la paz es Cristo Jesús. Y no importa lo que usted esté viviendo en su vida. Así mismo, o sea, hoy por hoy, ¿qué está pasando por su vida? Hay algunos problemas fuertes que están pasando en su hogar, en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. ¿Sabe? Deposite todos esos problemas en las manos de Cristo Jesús, porque si usted los deposita en las manos de Cristo Jesús, usted podrá estar tranquilo y podrá, en este caso, dormir en paz y, en este caso, tener una vida de tranquilidad y no tener esa desesperación que tienen las personas que no tienen la esperanza precisamente, ¿no? Número 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La persona que acepta a Cristo Jesús, la persona que tiene fe en Cristo Jesús, la persona que acepta el sacrificio de Cristo Jesús, automáticamente recibe el Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de una persona que es verdaderamente fiel al Señor, no una persona que dice yo le amo, yo le amo, yo le amo. No, estamos hablando de una persona que es verdaderamente fiel al Señor, recibe el Espíritu Santo. Y lo digo esto con mucho respeto. Independientemente si somos adventistas, somos católicos, somos pentecostales, somos mormones, lo que sea, no importa. Una persona que verdaderamente ama a Cristo Jesús y que ha aceptado verdaderamente en su corazón el sacrificio de Cristo Jesús, puede recibir el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas pueden decir, no, una persona que está en otra religión no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Dejemos de estar peleando por religiones, que cuando Cristo venga, Cristo no viene por una iglesia. Cristo no viene por la iglesia católica o por la iglesia adventista o por la iglesia mormona. Cristo viene por una persona que le ha sido fiel, que ha tenido esa fe en Él, que ha aceptado su sacrificio y que ha buscado la forma de estar a cuentas con el Señor, que ha pedido perdón por sus pecados y que ahora Él ha recibido el Espíritu Santo. Esa es la persona que Cristo viene a buscar en su segunda venida precisamente. Número 6, vamos al número 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Algo bien interesante aquí. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles. ¿Qué significa ser débiles? ¿Sabe qué? Vamos a cambiar la palabra débiles por pecadores, ¿sí? Porque Cristo cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los pecadores, por los impíos. Una persona que es impía es una persona pecadora, en este caso. Ahora, fíjese algo interesante. Si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice el número 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe? Se ha hecho la pregunta, cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió para salvar a todo el mundo? La respuesta es no. Cristo no murió para salvar a todo el mundo. Cristo murió para aquellas personas que le acepten de corazón y se arrepientan de sus pecados. O sea, Cristo hizo la provisión para todo el mundo, mas sin embargo, Cristo no puede salvar a todo el mundo. Recuerda que la salvación es individual, es personal y cada quien tiene que acercarse a Dios y de esa forma pedir perdón por sus pecados y de esa forma estar a cuentas con el Señor, de una forma muy individual. Ni tu esposo ni tu esposa te puede salvar, mucho menos tu pastor. Por eso es la razón por la cual deberíamos de dejar de estar criticando a las demás personas en la iglesia. ¿Sabes? Si una persona viene a la iglesia y tú ves que no anda muy bien, digamos que no se viste apropiadamente, que no hace las cosas apropiadamente en la iglesia, etcétera, etcétera, deja de criticar a esa persona. Esa persona tal vez no ha crecido tan espiritualmente como tú, vamos a ponerle de esa manera, y déjate digo por qué lo pongo entre comillas, porque la crítica es algo que proviene del enemigo de Dios y nunca es buena.
¿ok? Que tengamos mucho cuidado de la forma como criticamos y la forma como de cierta forma vemos a los demás. Recuerda que la salvación es tuya nada más y es a través de Cristo Jesús, o sea, por ti, por tu decisión que te va a salvar. No importa el pastor, no importa el líder de la iglesia, o cómo anden, o si andan o no andan, eso no importa. Dios te dice, sé fiel a mí hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es que, ¿qué importa de alguien más? Es que, cómo estén o cómo no estén los hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, sí es cierto que necesitamos cuidar a la iglesia también, y es verdad, y hablamos de eso en otra lección, ¿no? Pero sin embargo, recuerda que hablando de la salvación en sí, la salvación, estamos hablando de la iglesia o en la forma corporativa o corporal de la iglesia, estamos hablando de una forma individual de la persona. Cada quien va a tener que responder a Dios por su propia cuenta y por sus pecados, ¿no? Leo el número 8 una vez más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, estábamos perdidos. Teníamos que morir eternamente. Pero entonces Dios dice, estos están perdidos. Muere Cristo Jesús y de esa forma está la posibilidad de rescatarnos del pecado precisamente. ¿Por qué? Por amor. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Dios o bien por Cristo Jesús? Si bien Dios te amó tanto que mandó a su Hijo para que muriera por ti, ¿qué estás tú dispuesto o dispuesta a hacer por Cristo Jesús? Piénsalo bien. Y de repente allí encontramos detalles en nuestras vidas que necesitamos cambiar, que necesitamos hacer algo con esos detalles y necesitamos buscar la forma de hacer algo. Y sabes que no porque no porque lo que tú hagas va a ayudarte para salvarte, sino más bien por amor a Cristo Jesús. Recuerda que por amor Dios envió a su Hijo para que muriera por ti. Ahora tú por amor debes de corresponder también el amor que Dios ha tenido por ti. Y debes, en este caso, dice Cristo Jesús, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, sé fiel hasta la muerte. Y si tú eres fiel hasta la muerte, como dijo anteriormente, yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. El número 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ajá, aquí entramos a lo de la ira. Vamos a ver esta parte. Dice, si antes que éramos pecadores, Jesús vino y murió por nosotros, ahora que ya somos salvos, ¿no crees tú que Dios está, en este caso, más cerca de nosotros, nos ama más? Puesto que tú aceptaste su sacrificio, ahora Dios te toma como un hijo. Más, Dios te ama tanto que ahora te acepta como un hijo, precisamente, un hermano de Cristo Jesús, como un hijo. Ahora, démonos cuenta de algo muy interesante. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? De Cristo Jesús. Él es la única que nos puede justificar. Recuerda que la justificación es algo que es completamente gratis, es un don de Dios, que es la vida eterna precisamente. La justificación, tú no la puedes comprar. Solamente ya es tuya si tú aceptas a Cristo Jesús, ¿ok? Muy bien, entonces, están ya justificados en su sangre, la sangre de Cristo Jesús. Por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira? ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Ahora, hay que entender algo muy, muy detenidamente. ¿Qué es la ira? La ira de Dios. ¿Sabes que la Biblia habla en varias partes sobre la ira de Dios y aquel día, el día de Jehová, la ira de Dios? ¿Sabes? Eso está refiriendo a cuando Dios haga esa obra extraña, si le queremos llamar, la destrucción del pecado. Ahora, ¿por qué obra extraña? No porque quiera destruir el pecado y destruir el pecado sea la obra extraña, sino más bien porque Él va a tener que destruir parte de su creación. Va a tener que destruirte a ti o a mí si tú y yo no nos alejamos del pecado y lo seguimos abrazando todavía. Porque Dios quiere destruir el pecado, mas sin embargo, como tú y yo estamos abrazados del pecado y no lo soltamos y no lo queremos soltar, cuando Dios destruya ese pecado, también nos moriremos nosotros. Ahora, recuerde que la ira, para un ser humano, sabes, es una palabra muy fea, ¿no? Vamos a ponerle así. Porque ira es sinónimo de enojo, de coraje. Entonces, el ser humano cuando se llena de ira, pierde la razón de cierta forma y comienza a actuar de una forma descontrolada. Recuerda que Dios no es hombre para que actúe como un hombre o para que piense como un hombre. Así es que la ira de Dios es totalmente diferente. Dentro de la ira de Dios todavía encontramos el amor. Y algo bien interesante, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando
un hijo desobedece, vamos a poner un hijo pequeño, desobedece al padre. Y me refiero a tiempos antes, ¿no? Porque hoy por hoy ya solamente en los lugares, en países latinos se puede todavía medio mirar eso un poco, ¿no? Pero en el tiempo antiguo, no tan antiguo, pero más atrás, una persona, un padre que su hijo le desobedecía, le podía ir a la mano, ¿no? Sus nalgaditas o con el cinto, qué sé yo, ¿verdad? Para educarlo. Mira que a mí me tocó vivirlo todavía, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando mi papá me pegó. Una vez, bueno, varias veces en realidad. Pero ¿sabes una cosa? Yo pienso que eso hizo que las personas de mi generación, por así decirlo, no que sea muy viejo, ¿verdad? Obviamente, pero de mi generación, tengamos una mente diferente a los jóvenes de hoy en día, ¿sabes? El hecho de que el padre le fuera la mano, y sabes que eso es bíblico, que debemos educar a los hijos, sin embargo, educarlos de una forma correcta también. Cuando el padre le iba a la mano al hijo, ¿no? Porque se portaba mal o desobedecía. ¿Sabe? Está la parte donde el padre podía, de cierta forma, perder la razón, de llenarse de coraje, de ira, y así golpear al hijo. Eso ya sería un abuso. Pero qué diferencia o qué diferente es cuando un padre, en sus puntos cabales y con buen sentido, llegaba, le explicaba al hijo por qué lo tenía que disciplinar, y el hijo aceptaba, ¿verdad?, que el padre llegara y en este caso le golpeara en sus sentaderas, algo por allí, ¿verdad? Entonces se esperaba ya. De hecho, cuando una persona se porta mal, tanto un niño como un adulto, sabe que hay una consecuencia de eso, ¿no? Y qué hermoso es que venga un padre o una madre a educar a un hijo de la forma correcta y como debe de ser, con el principio bíblico, y no que venga lleno de rabia, de coraje en contra del niño. Entonces ya entra en lo que es un abuso, ¿no? Bueno, para Dios no existe tal cosa. La ira de Dios es totalmente diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados a conocer como ira, como coraje, como enojo, como arranques descontrolados, por así decirlo, ¿no? La ira de Dios, por amor, Él va a destruir al pecado, y por amor a aquellas personas que fueron fieles precisamente. Todavía en la ira de Dios se va a demostrar el amor de Dios precisamente por ti y por mí, si es que tú y yo fuimos fieles. Porque imagínate que Dios solamente por amor no destruyera el pecado. Entonces el pecado seguiría vivo, y llegaría un momento donde posiblemente nos volviéramos a manchar una vez más con el virus del pecado. Mi hermano, mi hermana, eso es precisamente el amor de Dios. Él quiere destruir el pecado completamente y desarraigarlo para que ya no vuelva a entrar una vez más en lo que es el ser humano, ¿no? Número 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la muerte de Cristo Jesús somos reconciliados. Somos salvos por la vida de Cristo Jesús. Cuando Cristo muere, recibimos la justificación. Cristo vive, Cristo está vivo hoy por hoy, y por su vida, tú y yo también obtenemos vida. Qué linda y hermosa manera de mirar este punto, ¿verdad? Número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué lindo es gloriarnos en Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Y qué es gloriarnos de paso? Gloriarnos es tener alegría, tener esa bendita esperanza, ¿no? La certeza de que somos salvos precisamente, ¿no? Y ese gran gozo que solamente puede existir en el corazón cuando Cristo o el Espíritu Santo lo otorgan de esa manera, ¿no? Así es que, número 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dese cuenta, por cuanto todos pecaron, porque un hombre pecó. Ese hombre es Adán, precisamente, estamos hablando de Adán. Puesto que un hombre pecó, y ya dijimos anteriormente, ¿qué es el pecado? ¿El pecado es que tomó y comió del fruto prohibido? No. El pecado es la desobediencia a Dios. El tomar el fruto fue las consecuencias de desobedecer a Dios. Recuerda, hoy por hoy todavía sigue el mismo principio. El pecado muchas veces lo tomamos como, es adulterio, robar, qué sé yo, ¿no? Lo que sea, matar. Ese no es el pecado, son las consecuencias del pecado.
El pecado es desobedecer a Dios, porque Dios dice no matarás, no robarás. Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, tú vas y haces precisamente lo que es la consecuencia del pecado. Entonces, considerando esto, ¿verdad? Que el pecado es la desobediencia a Dios, podemos entender de una forma más clara, ¿verdad? Que si tú no estás cerca de Dios o no amas a Dios, tú estarás pecando o yo estaré pecando hasta que en sí tenga que recibir el pago, que es la muerte precisamente, ¿no? Vea lo que dice el número 3. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Cuando dice que antes de la ley se está refiriendo antes de que Dios escribiera los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Antes de que Dios ya escribiera en esa tabla, dice, ya había pecado en el mundo. Ahora, dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, mira, algo interesante. Porque mucha gente piensa que en el Sinaí se dieron los 10 mandamientos y que ahí empezó lo del sábado y todo lo demás, ¿no? La historia que ya conocemos todos. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Fíjate, si ya antes de que que Dios escribiera los 10 mandamientos con su propio dedo en el Sinaí, ya había pecado. Si ya había pecado, quiere decir que ya existía la ley. De otro modo, no hubiese sido pecado. Date cuenta. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por consiguiente, si ya había pecado, tenía que existir ya la ley, obviamente. Número 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vamos a explicar un poquito este versículo, ¿no? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Sabes? Es prácticamente lo mismo que después de Moisés, porque si había pecado, la gente tenía que morir. Y debido a eso es que Dios, cuando pecó a Adán y Eva, vino y mató los corderos y les dio de ahí en adelante el ritual de los corderos, de matar un cordero para perdonar los pecados. Tenían que morir. Ya había pecado, tenía que entrar la muerte. Desde Adán ya existía eso. Entonces, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Recuerda, si los demás personas que dicen no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, quiere decir que aunque los demás no tomamos del fruto prohibido, por así decirlo, mas sin embargo, recuerda que tomar el fruto prohibido era en realidad el resultado de la desobediencia. Por consiguiente, si tú y yo no tomamos del fruto prohibido, ¿por qué Dios nos está queriendo matar hoy por hoy? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿Por qué las consecuencias del pecado? Porque recuerda, otra vez, tomar el fruto no era el pecado. El pecado en realidad era la desobediencia a Dios. Y hoy por hoy, todavía tú y yo necesitamos ser obedientes a Dios. De otro modo, tenemos la muerte, que es la paga del pecado precisamente, ¿no? Y aún en los que no pecaron a la manera de la tradición de Adán, que dijimos, no, aunque no tomaron del fruto prohibido, el cual es figura del que había de venir. Recuerda que Adán era una figura. ¿Por qué una figura? ¿Sabes? Porque se esperaba que Adán viviera una vida perfecta. Cuando Dios lo puso aquí en la tierra, Dios le dio a Adán todos los principios, las reglas y las normas para que él viviera una vida perfecta. Sin embargo, puesto que él desobedeció, se tuvo que una provisión, y ahora viene Cristo Jesús a vivir la vida perfecta que Adán debió haber vivido. Ahora fíjate, si Adán no hubiese pecado, tú y yo no tuviéramos que estar pasando por tanto dolor, tanto sufrimiento, todas las consecuencias del pecado precisamente. Pero como Adán pecó, él originalmente era perfecto. Hoy por hoy, Cristo es perfecto. ¿Te das cuenta? Adán era perfecto, cayó, desarraigado. Ahora viene Cristo Jesús a vivir esa vida perfecta de Adán, que en un momento Dios le había otorgado a Adán, ¿ok? Vamos a ver el número 15. Pero el don no fue como la transgresión. Date cuenta que aquí en el capítulo 5 de Romanos, hay aproximadamente unas 5 o 6 veces que se menciona don, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermanos, don es un regalo, es algo que de cierta forma no merecemos, pero que Dios nos lo da de igual manera, que hablando de la salvación precisamente, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Si por una persona que pecó, que desobedeció a Dios, de ahí viene la desobediencia para toda la humanidad,
en uno que obedeció y que fue fiel y que ha sido fiel y que fue fiel hasta la muerte, en él todo aquel que le acepta, muchos pueden tener la vida eterna también. Número 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Date cuenta aquí de algo interesante. Y mira que aquí ha habido una confusión o medio controversia, si le quieres llamar, en este versículo, ¿no? Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Mucha gente piensa que este pecado es el pecado de Adán, que se transfirió de una forma sistemática, si le queremos llamar, o carnal, a todo el ser humano. Que todos somos culpables de haber comido del árbol de la vida, de la vida, ¿no? De la ciencia del bien y del mal, mejor dicho. Mi hermano, no está hablando de eso. Otra vez repito, está hablando de la desobediencia. Puesto que Adán desobedeció, todos hemos sido, en este caso, culpables de desobediencia. No de haber comido. Y aquí donde está la confusión. Que mucha gente le pone como que, entonces el hecho de que Adán comió del árbol, eso se transfirió a todo el ser humano, a todos los hombres. No está hablando de eso, que está hablando de la desobediencia en sí. Muy bien. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Recuerda que el don, o sea, la salvación vino porque muchas personas hemos transgredido tristemente, mas sin embargo, ahorita vamos a mirar otro versículo donde hay mucho pecado, hay mucha gracia precisamente. Vamos a seguir adelante mejor, para no adelantarnos. Número 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque puesto que uno desobedeció, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Te das cuenta? Por el don de Jesucristo, por el don de la vida eterna que Jesús nos da, por la gracia, por su gracia redentora, muchos podemos vivir. Y mira que muchos van a vivir. Recuérdate que el apóstol Juan ve una multitud grande en el tiempo del fin, precisamente de los que van a ser salvos. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y ojalá que tú y yo seamos parte de esa gran multitud, ¿ok? Número 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como vino por Adán. Y sabes que este capítulo está dando de repente muchas vueltas a lo mismo, ¿no? Está repitiendo, porque yo quiero pensar que el apóstol Pablo quería dejar bien claro, ¿ok? Puesto que Adán pecó, todos debemos morir. De Adán heredamos la muerte. Y no me refiero a la muerte de lo que le llama sueño, a la muerte eterna, la destrucción completa. Porque Adán desobedeció, todos debemos morir. En Cristo Jesús viene, Él vence el pecado, vence la muerte, y ahora en Cristo Jesús todos podemos vivir. Todo aquel que le sirve y todo aquel que lo acepta. ¿Ok? Número 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? Otra vez el mismo asunto. Porque uno desobedeció, todos son desobedientes. Puesto que uno obedeció y fue fiel, todos podemos ser fieles en Cristo Jesús. Esa es la forma de mirarlo, ¿no? Número 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y aquí viene algo bien interesante. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira qué interesante. En pocas palabras, la ley se dio para que abundase el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Igual, aquí puede haber confusión. ¿Okay? Y lo digo esto con mucho cariño y con mucho respeto para nuestros amigos que son evangélicos. Y mucha gente piensa todavía, puesto que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿quiere decir que hay que seguir pecando? No, mi hermano. Mira, ¿quién es más, en este caso, agradecido? ¿Aquel que se le perdonó poquito o al que se le perdonó mucho?
A eso se refiere. Y con esto no quiere decir de que necesitamos seguir pecando para que podamos seguir recibiendo gracia. De ninguna manera. Lo contrario, si tú ya fuiste perdonado, ahora lo único que te queda es ser fiel al Señor. ¿Ok? No seguir pecando para que siga sobreabundando la gracia. No, 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 no. Ese no es el mensaje de este versículo. Este versículo dice, donde hubo mucho pecado, hubo mucha gracia. ¿Ok? Y sobreabundó la gracia quiere decir que en este caso no hay tantos pecados que la gracia no pueda cubrir, en pocas palabras. ¿Qué te parece? Velo así. En tu vida, ¿cuántos pecados tienes? ¿Cuál es el pecado más grave que tú has cometido tal vez a través de tu vida? No importa cuántos pecados has cometido, no importa el tamaño de los pecados, o el color, o el sabor de los pecados, no importa eso. Lo que importa es que todos esos pecados, por muy grandes, por muy pequeños que sean, por una cantidad grande o una cantidad pequeña, no importa, porque hay una gracia más grande que esos pecados. Y esa gracia los puede cubrir a todos, uno por uno, hasta que queden todos sellados y hechos a un lado, para que tú puedas presentarte justo ante Dios nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso, entre más pecados tienes, más gracia obtendrás de Cristo Jesús. Y esto puede decirse de la siguiente manera, mira, una persona que nació en la iglesia, posiblemente, entre comillas, no tenga tantos pecados como una persona que ha andado en el mundo, que ha andado en drogas, que ha andado haciendo y deshaciendo, y para acá y para allá, y fui que vino, ¿no? Quebrando la ley de Dios por todas partes y de todas maneras, de todo. ¿Okay? Una persona que ha nacido en la iglesia es posible que no tenga tantos pecados de esa manera, hablando carnalmente, ¿no? Ahora recuerda que un solo pecado es suficiente para destituirnos de la gloria de Dios, un solo pecado que no confesemos al Señor. Así es que, igual, hay que tener mucho cuidado de esa manera, ¿no? Pero tomando de la forma humana, ¿no? Una persona que se porta mal, obviamente, vamos a ponerle así, está peor ante Dios, humanamente hablando. Esto digo otra vez, humanamente hablando. ¿Por qué humanamente hablando? Porque recuérdate que Dios no ve las cosas igual como tú y yo las miramos. Dios, un solo pecado, por muy pequeñito que sea, entre tú y yo que le podemos llamar pequeñito, para Dios es suficiente ese pecado, que es una mancha, el cual Él no puede soportar y Él no la puede aprobar tampoco, a menos de que tú te arrepientas y que la traigas ante Él y Él pueda eliminarla y limpiarla con la sangre de Cristo Jesús. Vamos a ponerle de esa manera. La sangre de Jesús es la que nos limpia. Tú y yo estamos manchados del pecado. Viene la sangre de Cristo Jesús y vamos a ponerle así como cuando tú te das un baño, no una ducha. Tú te bañas porque quieres quitarte el sudor, el polvo, qué sé yo, ¿no? Bueno, miremoslo de esa manera, que es, digamos que es el mismo, la parte del pecado. El pecado es algo que está en nosotros y no nos deja ser felices, vamos a ponerle así. Y es una mancha que tenemos encima y si tenemos esa mancha en nuestro cuerpo, no podemos entrar a la vida eterna. Bueno, ahora vamos ante Cristo Jesús y en su sangre nos lavamos, que de paso es un principio bíblico, lavarnos en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, llegamos ante Cristo Jesús, tomamos la sangre de Cristo Jesús, nos lavamos completamente y ahora la sangre de Cristo Jesús es la única que puede quitar esas manchas. Digamos, en una ropa blanca, por así decirlo. Hay manchas que el jabón regular no las puede quitar. Tiene que ponerle cloro para que pueda quitar esas manchas, ¿verdad? Entonces, si tú no usas cloro, esas manchas van a seguir allí, no importa cuánto jabón regular le pongas para lavar. Hay que ponerle cloro para que se puedan eliminar esas manchas. No, en este caso, digamos que el cloro es la sangre de Cristo Jesús. Tú y yo somos ropa blanca que tenemos una mancha. Ahora, viene la sangre de Cristo Jesús y nos limpia del pecado, ¿verdad? Qué linda manera de mirar las cosas. Vamos a ver el último versículo, que es el versículo 21, para entrar ya a las preguntas de la lección. Número 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué linda forma de ver las cosas. Qué linda manera de verlo. Puesto que el pecado reinó para muerte, recuerda que todo mundo que estamos vivos tenemos que morir. Todo mundo. Si tú naciste, por fuerza tienes que morir. Y tristemente, tienes que morir para muerte eterna. La muerte de la cual Cristo nos ha salvado. ¿Okay? La muerte que es la paga del pecado. Todos
hemos pecado, ya lo leímos anteriormente. Por consiguiente, todos tenemos que morir. ¿Ok? Pero qué hermoso saber que Cristo vino a hacer provisión y rescatarnos de esa muerte. Ahora, tú y yo tenemos la oportunidad, para honra y gloria de Dios, de aceptar a Cristo Jesús y en la sangre de Cristo Jesús ser llamados hijos de Dios y así poder entrar al cielo. Vamos a ir ahora a las preguntas que están ahí en la lección. De cierta forma, esta es la explicación completa de el capítulo 5 de Romanos. Ahora solamente vamos a ir mirando las preguntas y explicando solamente bien rapidito para avanzar en todo esto, ¿sí? Vamos adelante. Domingo. Justificados por la fe. Eso ya hemos hablado bastante. Recuerda que ese es el título de la lección precisamente del libro de Romanos, la justificación por la fe. Así es que vamos a ver lo que dice en Romanos 5, del 1 al 5, que ya lo leímos. Dice en las siguientes líneas, resume el mensaje de Pablo. ¿Qué representan estas palabras para ti ahora? Esta es la respuesta de un servidor una vez más, ¿no? El Espíritu Santo que está en nosotros, al haber aceptado a Cristo, por nuestra fe en Jesús, nos justifica. Y así no solo soportamos, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. De esa manera, ¿no? Cuando tienes el Espíritu Santo, no importa qué es lo que venga. Si son problemas en la vida cotidiana, si son persecución, incluso si llegara a ser la muerte misma, no importa. Tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a guiar y a través de Él podemos soportar todo esto. Y además, lo miraremos hasta con gusto. Porque una persona que está bien con Cristo Jesús, que lo persigan, ¿sabes qué? Eso es una señal de que tú estás bien con Dios. Mira qué interesante. Si no ha venido la persecución todavía para el pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios no se ha preparado y no se ha perfeccionado todavía. El pueblo de Dios que se anuncia en Apocalipsis 12:17 precisamente. Muy bien, vamos adelante. Lunes, cuando todavía éramos pecadores. ¿Ok? Romanos 5 del 6 al 8. ¿Qué nos dice este pasaje sobre el carácter de Dios y por qué está tan lleno de esperanza para nosotros? Mira qué interesante. Antes de entregar mi corazón a Cristo, Él murió por mí, con la esperanza de que yo acepte su sacrificio. Por eso es que ahí se demuestra el amor de Dios. Antes de que tú y yo nos aceptáramos a Cristo Jesús, Él ya había muerto por nosotros. Él murió por ti para hacer la provisión de que cuando tú lo aceptes tengas, digamos, el camino preparado para que puedas entrar al cielo. Ahora recuerda, Él murió para que tú lo aceptes y para que tú puedas entrar al cielo. Mas, sin embargo, eso no garantiza de que tú lo vayas a aceptar. Es una decisión que tú tienes que tomar por tu propia cuenta. Otra pregunta más allá adelante, en la parte del lunes. Dice, Romanos 6:9, dice que podemos ser salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. ¿Qué implica eso? Bien, ya lo explicamos anteriormente, ¿no? La ira de Dios será en el momento de eliminar el pecado. La ira de Dios no es la misma forma de llevar a cabo que la del ser humano. Ya aclaramos muy bien que la ira de Dios es muy diferente. Recuerda que Dios no se enoja a tal punto de perder el control y hacer algo sin sensatez. Todo lo que Dios hace está perfectamente calculado y por amor todavía ahí se mirará en la ira de Dios. Todavía ese amor para destruir el pecado, por amor a los que les sirven, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, en la misma ira de Dios podemos mirar todavía y podemos mirar el amor de Dios todavía entre todo eso. Otra pregunta más aquí, ¿de qué otras razones se nos da para regocijarnos? Ahí está Romanos 5, 10 y 11. El pecado nos separaba de Dios, pero ahora al aceptar el sacrificio de Cristo, Dios nos redime del pecado y por consiguiente de la muerte eterna. ¿Cómo no vamos a regocijarnos? ¿Cómo no vamos a tener alegría? Si cuando estábamos perdidos en el pecado antes de aceptar a Cristo Jesús, estábamos destinados a morir y no tener ningún tipo de esperanza de la vida eterna. Hoy, por la respuesta de Cristo Jesús y por el sacrificio que Él hizo, cuando tú y yo lo aceptamos, tenemos la esperanza de vivir por siempre, ¿verdad? En este caso, qué hermoso. ¿Sabes qué? Yo quiero verte en el cielo, ¿sabes? Yo tengo provisiones para estar allá. Que Dios nos ayude de verdad y que nos mantenga firmes y fieles, porque mira que el enemigo está buscando constantemente la forma de hacernos caer. Vamos a ver, martes, muerte por el pecado. Ya sabemos todos que por el pecado todos tienen que morir, ¿no? Vamos a ver, Romanos 5:12 dice, ¿qué describe Pablo? Dice, y lee Romanos 5, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que describe Pablo? ¿Qué explica esto?
Al pecar Adán, entró así la desobediencia al mundo, y de allí que todos hemos pecado. Recuerda, la desobediencia. Pues el pecado es la desobediencia a Dios. Vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí tengo una ilustración. ¿Ok? Mira esto, la muerte del pecado, ¿no? Recuerda que antes de que Cristo viniera a morir, reinó el pecado. Primero, Adán desobedece. Cuando Adán desobedece, Dios tiene que hacer una provisión, tiene que sacarlos del huerto del Edén en este caso, y vivir una vida de pecado. Mas sin embargo, no fue hasta en el Sinaí cuando viene y se da la ley. Esta ley reflejaba, en este caso, el carácter del ser humano, o digamos su vida pecaminosa, todo lo que había vivido el ser humano en la forma carnal. Me refiero al carácter de la forma carnal. Ahora recuerda que la ley ya existía desde el principio, porque si la ley no existiese, entonces cuando Adán tomó del fruto prohibido, ¿cómo sabía que le había desobedecido a Dios y que era pecado? La ley ya existía. Mucha gente piensa que se dio en el Sinaí, que de ahí empieza. De ninguna manera. Y desde entonces ha estado el pecado, ¿no? Se da la ley, y ahora la ley viene solamente a recalcar. Dios recalca solamente, mira, esto es lo que yo te he dicho, que no desobedezcas, que no hagas, que son principios en contra mío. Por favor, no los hagas, no los hagas, no los hagas. Y por si fuera poco, lo voy a escribir en una tabla de piedra para que lo tengas presente todo el tiempo. Y recuerda que en el tiempo antiguo, con el tabernáculo o el santuario, ahí estaba la ley de Dios siempre presente junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente tenía ahora que saber y tener ahí presente lo que Dios esperaba de ellos precisamente. Y hoy por hoy, Dios todavía espera que tú guardes esos 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. ¿Sabes? Estoy hablando ahí con una persona y vaya, hasta ahorita, gracias a Dios, no discutiendo, porque yo no creo que la palabra de Dios sea para discutir en ningún momento, ¿no? Una persona que por lo que puedo ver ahí, por lo que puedo leer, lo que él me está mandando, los mensajes que me está mandando, es una persona que es evangélico, y él me está diciendo, ¿no?, que la ley fue quitada, que la ley ya no existe, que la ley que Cristo Jesús la vino a cumplir, y cuando la persona piensa que Jesús la vino a cumplir, piensa que ya ahí terminó. ¿Sabes? De ninguna manera. Cuando la Biblia dice que Cristo la cumplió, quiere decir que Cristo la obedeció en realidad. Esta ley, puesto que existía, esta ley, cuando tú desobedeces esta ley, te lleva automáticamente a la muerte. Puesto que llegó la ley, todos estos pecados, tenía alguien que pagar el precio de todos estos pecados. Llega la ley dice, tienen que morir, desde Adán, Moisés, Abraham, Noé, todos los antiguos, todos los profetas, Isaías, Jeremías, excepto Elías, porque Elías se fue al cielo, ¿no? Pero todos los que existieron antes, y Enoc también se fue al cielo, ¿no? Pero todos los que existieron antes tenían que morir. ¿Por qué? Porque la ley dice, si tú desobedeces a Dios, tú tienes que morir. Entonces, llega la ley, pero cuando viene Cristo Jesús perdona todos esos pecados de los que la ley nos está culpando constantemente. Si la ley te culpa de algo, quiere decir que tú tienes que morir. Cualquier falta que cometas, como ya dije anteriormente, por muy pequeña, por muy grande que sea, no importa. Si tú cometiste una falta a la ley dice, tú tienes que morir. Y si tú tienes que morir, entonces tienes que morir. Jesús dice, ok, no te preocupes, yo he venido, yo muero por ti. Cristo Jesús dice, yo muero por ti. Cuando Jesús muere, ahí comienza a reinar la gracia. ¿Por qué? Porque ahora, no importa qué pecado tú tengas, no importa qué pecado tú hayas hecho, cuando tú te acercas a Cristo Jesús y pides perdón por tus pecados, ahora viene la gracia y dice, no te preocupes, esto que demanda la ley, que es la muerte, yo te protejo y ya no tienes que morir de aquí en adelante. Ahora ya, puesto que me aceptaste a mí, en la ley queda a un lado. Por eso es que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y vaya otra vez, hermanos, vuelvo a repetir, es que se ha confundido qué es estar bajo la ley. Estar bajo la ley es que tú estás pecando y la ley te condena, la ley dice que tú tienes que morir. Estar bajo la ley es que la ley te ha presionado, estás esclavo de la ley y tienes que morir por fuerza. Cuando Jesús muere, Él nos libra de la ley. ¿Por qué? Porque ahora la ley que decía que tú tienes que morir, Jesús te perdonó el pecado, ya, si Jesús te perdonó la falta que tú le cometiste a la ley, ya no tienes que morir. Ahora viene la gracia solamente, y aquí está Cristo Jesús aceptándote para que de esa manera tú puedas decir, ahora vivo por gracia y por gracia es que soy salvo.
Qué linda manera de mirarlo, ¿verdad? Mirar el concepto completo de lo que es la salvación, lo que es la redención por mis pecados, por nuestros pecados en este caso. Vamos a la siguiente parte, la lección del miércoles. Desde Adán hasta Moisés. Ya leímos también esto anteriormente en Romanos 5, 13 y 14. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo sobre la ley? Hablando sobre que de Adán hasta Moisés, ¿se acuerda? El pecado siempre ha estado presente hasta que antes de la ley, dice, ¿no? Así. Dice, el pecado siempre ha estado presente en la humanidad desde la desobediencia de Adán, pero Dios reiteró al escribir la ley en las tablas de piedra, en realidad, la parte donde el ser humano no podía desobedecer o lo que debería mantener siempre firme, ¿no? La siguiente pregunta allí mismo en el miércoles dice, ¿con qué propósito se reveló Dios más plenamente en la ley? Romanos 5, 20 y 21. Para que el ser humano pudiera ver su triste condición y pudiera ver la gracia grande de Dios para con nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Por eso es que Dios se reveló más en la ley. Si tú ves la ley y tú analizas la ley, tú ahora puedes analizar más claramente de que Dios ha sido muy paciente contigo y que Dios te ama tanto que Él, no importa lo que tú hayas quebrado de esa ley, en este caso que dice que la maldición de la ley, Jesús nos ha librado de ella, ¿no? Quiere decir que esa ley que dice que tú tienes que morir, Cristo viene, o Dios viene y dice, no te preocupes, mi Hijo ya pagó el precio por ti. Por eso es que, qué forma tan interesante de ver en este caso la ley. Recuerda que por la ley, si es por la ley nada más, todos tenemos que morir, ¿no? Pero en Cristo Jesús tenemos la vida eterna precisamente. Vamos a la parte del jueves, ya para terminar. Jesús, el segundo Adán. Y vamos a mirar Romanos 5, 18 y 19. Y aquí está el versículo precisamente en la lección. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Solamente en Cristo Jesús tenemos la justificación, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿te das cuenta? La desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia todos somos pecadores. Lo que estamos reiterando continuamente, ¿no? El pecado es la desobediencia a Dios. ¿Okay? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué forma tan interesante de verlo, ¿no? En Adán tenemos la desobediencia, la desobediencia, la desobediencia. Cristo viene, obediencia, 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 obediencia. Por eso, si tú amas a Cristo Jesús, guardarás sus mandamientos y punto. Sin titubear, sin preguntar, sin cuestionar. Tú amas a Cristo Jesús, serás fiel a Él hasta la muerte. ¿Sabe? He mencionado esto anteriormente en otras lecciones, ¿no? Pero un soldado, ¿okay? No sé si he comentado en las lecciones, pero tengo 3 hijos que son Marines. Están en las Fuerzas Armadas del ejército norteamericano. Y sabe algo interesante, cuando un recluta o un soldado se le da una orden, él no cuestiona ni pregunta. ¿Sabes qué? Al sargento o al coronel, al oficial de más alto rango, no le pregunta si está bien, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Sabe que él obedece y punto. Qué bueno si así fuéramos todos, ¿verdad? Los seres humanos. Que Dios dijo así y así. Vamos a hacerlo así. No hay problema. Cuando Dios dice así, es porque Él sabe que así es como nos conviene. No para hacernos ningún daño. Lo contrario, porque Dios sabe que así, de esa manera como lo ha puesto, es la mejor manera de llevar las cosas. Cuando... Vuelvo a repetir, al soldado se le da una orden, él no titubea y él la obedece al pie de la letra y punto, y se acabó. No anda ahí buscándole o pensando, a lo mejor será mejor así, ¿sabe que no estoy de acuerdo con usted, señor sargento o coronel? ¿Sabe que no estoy de acuerdo con usted? ¿Sabe que yo voy a hacerlo mejor de otra manera? No. ¿Sabe qué pasa? Mejor que no hablemos de eso, ¿verdad? Pero si un soldado desobedece, se mete en graves problemas, por decir precisamente, ¿no? La pregunta dice aquí, ¿qué contraste se presenta aquí? ¿Qué esperanza se nos ofrece en Cristo Jesús? Muy bien, en Adán todos recibimos la paga del pecado, que es la muerte. En Cristo Jesús, en este caso, todos tenemos la posibilidad de la vida eterna. Ahora, nótese algo bien interesante. En Adán todos recibimos la muerte.
En Adán todos vamos a morir y todos tenemos que morir. ¿Ok? Y me refiero a la muerte eterna. En Adán todos tenemos que morir. En Cristo Jesús todos tenemos la posibilidad de la vida eterna. ¿Por qué la posibilidad? Porque tristemente no todo mundo va a aceptar el sacrificio de Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Porque, otra vez, eso es algo individual, algo muy personal. Yo espero que tú seas uno de los que sí aceptan a Cristo Jesús y que se puedan acercar a Él de corazón y ser fieles al Señor. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué manera se contrastan los actos de Adán y de Cristo en Romanos 5 del 15 al 19? Muy bien. Es casi el mismo principio que hablaba anteriormente, ¿no? En Adán tenemos los frutos de la carne, que es la muerte. En Cristo tenemos los frutos del Espíritu, que es la vida en este caso, ¿no? Tengo aquí dos gráficas que de paso, quiero agradecer a la familia Fustero, que ellos siempre se han entregado a hacer estas presentaciones en PowerPoint. Yo no los utilizo tanto, o utilizo de vez en cuando, y me les doy una repasadita de vez en cuando, pero sabe que ellos tienen de paso un ministerio muy hermoso donde están constantemente poniendo las lecciones de escuela sabática en PowerPoint para que usted la pueda bajar y usted la pueda presentar en la iglesia. Recuerda que en la iglesia solamente tenemos 30 minutos y no hay mucho tiempo para indagar de repente nos llegamos al martes o el miércoles, ¿verdad? O el lunes de repente, ¿no? Pero gracias a la familia Fustero de paso por hacer posible muchos de estos puntos muy hermosos. Y de paso, esto que está aquí es uno de ellos precisamente, ¿no? En Adán tenemos la transgresión. ¿Qué pasó con Adán? Murieron muchos, en este caso todos, todo el ser humano. Vino el juicio para condenación, ¿de quién? De todo el ser humano. Reinó la muerte, ¿en quién? En todo el ser humano, todo mundo tiene que morir. Vino la condenación, ¿para quién? Para todo el mundo. ¿Okay? Muchos fueron constituidos pecadores, ¿quiénes? Por cuanto todos pecaron y somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Así es que, mis hermanos, ahí están los versículos de paso también para que los pueda analizar después, ¿no? Pero todos fuimos hechos pecadores en la transgresión que es en Adán. Al él desobedecer, todos desobedecimos en pocas palabras, ¿no? Ahora vamos a ver la otra parte que es la de Cristo Jesús. A él se le llama el don. ¿Por qué el don? Un regalo que se nos da a nosotros, la justificación precisamente, ¿no? El don. En Cristo Jesús, ahora, si en Adán tuvo todo esto, vamos a ver lo que hay en Cristo Jesús, el contraste que hablábamos aquí precisamente, ¿no? En Cristo Jesús abundó la gracia, ¿ok? En Cristo Jesús tenemos gracia y sobreabunda a tal punto que cubre cualquier tipo de pecado que usted y yo podamos tener, ¿no? Vino para justificación. Cristo Jesús vino para justificarnos ¿a cuántos? Ahora sí, tristemente, no podemos ir a todos. Pero sí vino a justificar a aquel que le acepta y aquel que se entrega de corazón y que le es fiel de corazón precisamente, ¿no? En Cristo Jesús reinaremos en vida. ¿Quién? Los que aceptemos a Cristo Jesús. Otra vez, no todos, pero sí los que aceptemos a Cristo Jesús. Después vino la justificación de vida. ¿Para quiénes? Otra vez, para aquellas personas que aceptan a Cristo Jesús. Muchos serán constituidos justos. Muchos, ahora sí, aquí sí queda. Fíjate que acá dice, muchos fueron constituidos pecadores. Acá, muchos serán constituidos justos. Aquí sí queda la palabra, muchos serán constituidos justos. Acá, tal vez podemos ponerle, todos fueron constituidos pecadores, en lugar de muchos. En este caso, ¿no? Y acá, aquí todos tienen que morir. El hecho de haber nacido tiene que morir. Acá, muchos serán constituidos justos. ¿Muchos? ¿Quiénes muchos? Aquellas personas que acepten el sacrificio de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, esa es la lección para el 11 de noviembre de 2017. Yo espero en el Señor que en esta ocasión podamos entender que en Cristo Jesús tenemos la posibilidad de entrar en la vida eterna. Que el estudio de esta lección haya traído para ti, mi hermano, mi hermana, esa bendita esperanza de que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar esa esperanza que solamente nos puede dar, la esperanza de la vida eterna. Yo quiero pensar, mi hermano, mi hermana, que si tú estás mirando estos videos es porque te interesa la salvación. Mira, ve a tu alrededor, examina tu vida un poco. Y no veas a tu pareja, a tus hijos, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos. No veas a nadie más. Ve solamente a tu vida. Y en tu vida examina qué
¿qué es lo que tienes que cambiar para estar a cuentas con el Señor? Y cuando me refiero a cuentas, me refiero a estar bien con Dios y estar libre de pecado. ¿Por qué libre de pecado? Recuerda que el único pecado que Dios no puede, ¿ok?, y que nunca podrá perdonar, es aquel pecado que tú no le confieses. De ahí en más, cualquier pecado, no importa el tamaño, recuerda que sobreabunda la gracia para cubrirlo. Así que no hay un pecado tan grande que la gracia no lo pueda cubrir. Espero que en tu vida la puedas analizar. Y recuerda que las lecciones, mi hermano, mi hermana, son para una forma personal. ¿Qué aprendo yo de esta lección? ¿Qué puedo sacar de esta lección? Mira, nosotros que estamos enfrente de la iglesia, nosotros que estamos yendo, predicando por todas partes, no somos exentos de los pecados tampoco, ¿sabes? Y también constantemente estamos pidiendo o tenemos que pedir perdón a Cristo Jesús por nuestros pecados. Y también hay cosas que nosotros tenemos que arreglar en nuestras vidas. Pero hoy por hoy yo quiero que tú examines a tu vida y ve cómo está tu vida. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Cómo está ese carácter? Recuerda que el carácter es lo único que podremos llevar al cielo, lo que tenemos aquí en la tierra. Vamos formando nuestro carácter para poder estar en el cielo. Si en la iglesia tú no puedes ver a un hermano, a una hermana, o te molestas, o estás molesto con algún hermano o una hermana, ¿cómo pretendes tú en un momento dado estar en el cielo junto con ese hermano o con esa hermana? Es imposible. Si tú hoy no te puedes llevar con un ser humano aquí en la tierra, no podrás entrar al cielo. Un familiar, hay un familiar que te ha hecho daño. Si no lo perdonas, no puedes entrar al cielo. Lo siento mucho. Tú tienes que perdonar a esa persona. No importa el daño que te haya hecho. No importa qué es lo que haya pasado en tu vida. No importa qué daño te hizo. Tú tienes que aprender a perdonar. Y el perdón no es tanto para que la otra persona se sienta bien, es para que tú te sientas bien y para que tú puedas estar a cuenta con Cristo Jesús. Mira, si tú perdonas a una persona que te hizo daño, tú vas a sentir una carga que se ha sido sacada de tu vida. Y podrás ahora sí ser feliz y no tener ese estrés que te está matando y que te está comiendo por dentro cada día más y más. Busca a Cristo Jesús. Perdona como Cristo Jesús perdonó. Si te han hecho daño, a Jesús le hicieron tanto daño por ti, por mí. Imagínate, si Jesús perdonó, mucha gente puede decir, no, pues Jesús era Jesús, Él puede perdonarme, Él vino a perdonar. No, mi hermano, Jesús estuvo aquí como un ser humano y Jesús vino a dejarnos un ejemplo. Si Jesús pudo perdonar a aquellas personas que le escupieron en la cara, que le pusieron una corona de espinas en su frente, que lo cruzaron con clavos en sus manos, en sus pies, mi hermano, mi hermana, quiere decir que tú y yo también podemos perdonar a una persona que nos ofende. De repente ha sido una ofensa tal vez más pequeña que la que le hicieron a Cristo Jesús. De repente puede ser un abuso tal vez que hubo en tu vida, que abusaron de ti verbalmente, sexualmente, físicamente, cualquier abuso que haya sido. ¿Sabes? Perdona. Ese es el consejo bíblico. Perdónalo, perdónale y tú podrás ser feliz. Recuerda que estamos buscando aquí tu felicidad y tu vida eterna, no la de otra persona. Velo de esa manera. Vamos a orar y con esto vamos a terminar. Recuerda que si tú te preparas, vas a poder estar firme, de pie, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Mira qué hermosa pantalla, ¿verdad? Cuando Cristo venga, tú vas a estar firme, de pie, y puesto que tú perdonaste, así como Dios te ha perdonado a ti, mi hermano, mi hermana, tú podrás estar de pie, ya sea saliendo de un sepulcro, si pasas al descanso antes de que Cristo venga, o saliendo de las cuevas, de donde quiera que tú estés, cuando Cristo venga, estarás allí firme y de pie, mirando la gloria hermosa de Cristo Jesús, viniendo en las nubes de los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor. Si es verdad que por Adán ha entrado la desobediencia al ser humano, hoy, Señor, queremos tener la obediencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y queremos, de esta misma manera como Cristo fue obediente y ha sido obediente a ti, nosotros también ser obedientes a ti, Padre Celestial. Ayúdanos a poder lograrlo, Señor. Somos carnales, Señor, y de repente la carne nos gana, Padre Santo, pero que tu Santo Espíritu pueda triunfar en nuestras vidas, Señor, y que de esa manera podamos serte fieles a ti. Bendice a cada persona, Señor, que ha mirado este video, que está mirando estas lecciones, Señor,
que esperamos, Señor, que estas lecciones sean para vida eterna y que las personas que lo puedan ver se puedan beneficiar también de ellas, Señor. Una vez más, bendíceles a ellos, bendice sus vidas, Señor, y perdónanos, por favor, Señor. Traemos ante ti nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónanos, por favor, Señor, y ayúdanos, Señor, ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño también. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Mi hermano, hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Y recuerda, inscríbete en el canal si quieres recibir las próximas lecciones. Hasta la próxima.